Hola, yo soy Daniel Rivera Marín. Yo soy Olga Rendón. Yo soy Juan Diego Ortiz. Y este es el video podcast Mesa Central del Colombiano, video podcast, telenovela, radionovela, programa matinal, el mejor de YouTube, mejor dicho, para enterarse de lo que pasa en Medellín y en Antioquia y en Colombia. Y en sus alrededores. Este es un podcast, un video podcast de El Colombiano, en el que le contamos las tres noticias más importantes que se produjeron en el país. Y pues vamos a empezar con la noticia más gorda de la semana, que se trata de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez va a juicio. Este es un proceso muy largo en el que empezó con una denuncia que el presidente Álvaro Uribe Vélez le hizo por compra de testigos al senador Iván Cepeda. Ya iba a decir yo, es que Andrés Cepeda, imagínate pues, el senador Iván Cepeda. Él había presentado una investigación o una ponencia en el Senado en la que habló de cómo se creó el bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y él ahí dijo pues que todo había empezado en la hacienda Guacharacas, que queda en Maceo, Antioquia, aquí yendo como hacia San José del Nus. Hacia el Nus, exactamente, hacia San José del Nus, que era propiedad del padre, del patriarca de la casa, ¿no? De los Uribe. De los Uribe, exactamente. Y ahí vinculaba mucho a Santiago Uribe, hermano de el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha estado en un proceso muy largo por la supuesta conformación de este grupo paramilitar, los 12 Apóstoles, muy ligado al bloque lechero, digamos, de las autodefensas. Oye, qué contexto tan largo, exacto, en el norte de Antioquia. ¿Qué pasó? El presidente Álvaro Uribe Vélez lo denunció por supuesta compra de testigos. Eso obviamente por ser senador fue a la corte y en un giro que no vimos venir, la corte dijo, no, aquí el que compró testigos fue usted, señor Uribe, y empezó un caso muy grande en el que la fiscalía 2 veces pidió cerrar el caso, ¿no? Y un tribunal, que fue la última decisión, que fue creo que el año pasado, dijo, señora fiscalía, usted no puede seguir haciendo eso, usted tiene que acusar a Álvaro Uribe Vélez. Y en ese contexto sucedió esta semana que lo llamaron a juicio. Olguita, ¿qué vas a decir? Así es, Dani. Aquí hay que recordar que este proceso pasó cuando el presidente Álvaro Uribe renuncia al Senado. Ese proceso pasa a la Fiscalía, a la justicia ordinaria, esa misma justicia que juzgaría a cualquiera de nosotros. Que el presidente Álvaro Uribe Vélez renunció para ir a la Fiscalía. ¿Quién era fiscal en ese momento? Barbosa. El fiscal Francisco Barbosa, que estudió con el presidente Iván Duque, tuvieron una relación ahí en la Universidad Sergio Arboleda y los contradictores del presidente Iván Duque siempre lo señalaron pues de ser muy cercano y ahí se tejieron varias suspicacias. El expresidente Álvaro Uribe Vélez lo que dijo es, yo frenteo en la justicia ordinaria, yo voy allá para que no se tenga sospecha sobre mí, y otros dijeron, no, pues claro, como el fiscal es supuestamente amigo y de esa línea, por eso se va a la fiscalía. Eso siempre fue pues digamos una pelea ahí entre facciones políticas y de redes sociales. En 2 oportunidades la Fiscalía pidió la preclusión del caso y los jueces, 2 jueces distintos, determinaron que el caso no podía precluir porque era necesario que las víctimas tuvieran ese escenario para ser representadas y obviamente el presidente Álvaro Uribe también pudiera tener su derecho a la defensa. En 2 oportunidades ahora el fiscal decide que ahora hay que acusarlo para que el juicio se dé conforme habían dicho los jueces. Claro, siempre también causó muchas preguntas como por qué la fiscalía en medio de un proceso pedía la preclusión. Cuando la fiscalía es el ente que acusa, decía, no lo acuse, vamos a la preclusión. Pues bueno, para entender qué es lo que está pasando aquí, tenemos en llamada telefónica desde Bogotá al editor de Nación y Política del periódico El Colombiano, a Santiago Ángel. ¿Qué hubo, Santi? ¿Cómo va todo, hermano? Hola, Daniel. Hola, Juan. Hola, Olga. Hola a todos. ¿Cómo van? Pues bien. Oíste, bueno, esta semana la Fiscalía anunció, anunció más bien que iba a juicio el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, este es un caso tremendo porque este caso inicia en 2014
como ustedes lo estaban diciendo, Iván Cepeda hizo un debate de control político en el Congreso sobre paramilitarismo y parapolítica. Y en esa plenaria, Uribe anuncia que sale al Palacio de Justicia cruzando la Plaza de Bolívar para denunciar a Iván Cepeda por andar buscando testigos en cárceles de Colombia y supuestamente ofrecerles beneficios. 4 años después, la Corte anuncia que le abre investigación a Uribe por fraude procesal y soborno a testigos. Y 1 año después lo llama formalmente a indagatoria en 2019. Esos tiempos son muy importantes porque los tiempos también establecen el vencimiento de términos. Entonces, la investigación inicia en 2018, le hacen indagatoria a Uribe en 2019 y todos estos años hasta 2024, pues el caso se ha debatido entre la Corte Suprema de Justicia, que lo tenía en un primer momento, luego con la renuncia de Uribe al Senado a la Fiscalía, pero no ha habido juicio. Ahora va a haber juicio. Pero la justicia solamente tiene hasta octubre de 2025, en donde se cumplen 6 años desde la indagatoria para tomar una decisión. Si eso no pasa, incluyendo segunda instancia, porque la defensa de Uribe puede apelar, digamos que en el peor caso, la peor hipótesis para Uribe, que sea condenado en primera instancia, apelan y van a segunda instancia, y si eso no se resuelve antes de octubre, el 9 de octubre de 2025, el caso queda archivado por vencimiento de término. ¿Qué es lo que se está creyendo? Que posiblemente eso va a ir a preclusión, ¿no? Porque faltan muchos pasos en ese caso, ¿o no, Santi? Sí, faltan muchísimos casos, muchos pasos. Falta la audiencia de formulación de acusación que tiene que presentar la Fiscalía, que es en donde además se revelan, se descubren todas las pruebas. Luego viene la audiencia preparatoria, en donde la defensa también expone las pruebas y tiene derecho pues a controvertir todas las pruebas expuestas por la Fiscalía y por las víctimas. Y en eso, pues en los tiempos normales de la justicia pueden pasar 2, 3 años hasta que haya una condena o una absolución. Y apenas primera instancia. Es muy probable que esto... Y apenas primera instancia. Y por otro lado, Santi, ¿cuál es el asunto? Uno de los testigos clave en este proceso es Juan Guillermo Monsalve, quien dice que fue paramilitar, que estuvo en esa creación del bloque Metro ahí en Guacharaca, según el testimonio que le entregó a Iván Cepeda en su momento y luego a la justicia. Y ahí también está como testigo de Yanira, que fue pareja de Juan Guillermo Monsalve. ¿Qué es lo que ha pasado ahí, Santi? Bien, entonces Juan Guillermo Monsalve sí fue el hijo de uno de los administradores de la hacienda Guacharacas, de la propiedad de la familia Uribe Vélez. Y él, por allá en 2012, apareció en un video, en una entrevista con el senador Iván Cepeda, que en ese momento ya era congresista de la República, señalando unos supuestos vínculos de paramilitares con la familia Uribe. Esto es muy importante porque eso se conoce en 2012, la entrevista fue publicada en YouTube, y la defensa de Uribe pide poder contrainterrogarlo. Entonces Granados va a contrainterrogar a Monsalve en 2012 con el fiscal del caso en presencia y Monsalve se retracta y dice que él no tenía ninguna prueba de vínculos de los Uribe con paramilitares. Pero después Monsalve aparece otra vez en la historia porque hay unas grabaciones que él hace ya siendo sujeto de la Corte Suprema de Justicia, colaborador de la Corte Suprema de Justicia, con micrófonos en reuniones que tuvo con Diego Cadena, que era uno de los abogados investigadores del expresidente Uribe, para su denuncia en contra de Iván Cepeda a la Corte y luego para la defensa de la investigación. Pues esto es muy importante porque Monsalve es la almendra de este caso, y este es un caso que está fundamentado en muchos testigos que pues tienen poca credibilidad. Monsalve, por ejemplo, fue condenado a 40 años de cárcel por extorsión, concierto para delinquir y secuestros, pero hasta ahora no se ha probado incontrovertiblemente que haya sido paramilitar, porque no aparecen registros de Monsalve en Justicia y Paz. Ok. Olguita. Pero aquí hay un asunto más allá del proceso. Obviamente el presidente Álvaro Uribe goza de la presunción de inocencia y será la Fiscalía y la defensa de las víctimas quienes tendrán que demostrar su culpabilidad si es un hecho histórico. Es la primera vez que un expresidente es llevado a juicio. Por supuesto. Y finalmente, esto sucede recién entrada la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, la fiscal que salió de la terna que propuso el presidente Gustavo Petro y de quien se ha dicho que es muy cercana a el ministro Iván Velázquez. Hay que recordar que Iván Velázquez fue uno de los grandes investigadores de la parapolítica en el país y que en muchas de sus investigaciones vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
a mí me parece que es un poco forzado creer que todo se trató como de una estrategia y que Luz Adriana Camargo llegó y de una dijo, abran de una vez ese caso y lleven a Uribe a juicio, porque sin duda se estaban cumpliendo unos tiempos dentro del proceso judicial. ¿O no es así, Santi? Sí, hay muchas cosas. Entonces, pues los fiscales primero son autónomos y además acá ya le habían negado la preclusión 2 veces a la fiscalía. Lo que hizo el fiscal es totalmente legítimo y está en sus facultades. La teoría del caso puede cambiar en cualquier momento y fue lo que ocurrió en esta situación. El fiscal considera que luego de 2 preclusiones negadas, pues tiene los elementos para llamar a juicio al expresidente. Ahora, también es verdad que es muy difícil que la fiscal no supiera o no pidiera un informe antes del llamado a juicio, pues porque es un caso de interés nacional y siempre los fiscales generales conocen cuál va a ser la línea de los casos de interés nacional. Claro, y ese caso, pues yo creo que es el caso más grande y más gordo que puede tener la fiscalía, además de los casos que se le están o que se está investigando a Nicolás Petro, al propio Juan Fernando Petro y la campaña del presidente Gustavo Petro. Después de esto han sucedido cosas, ¿no? El presidente Álvaro Uribe Vélez trinó en la mañana de este viernes 12 de abril, por ejemplo, que varios paramilitares están diciendo, a este señor Monsalve no lo conocemos, este señor Monsalve no era un paramilitar probado, no era parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Obviamente eso lo que está señalando no es una voz autorizada de esa organización criminal ahora extinta. También el presidente Álvaro Uribe Vélez ha hablado de esta cosa de perdón a parapolíticos, a políticos corruptos, a políticos que han sido condenados, obviamente para que ellos puedan volver a ejercer su derecho político, ya que excombatientes como, por ejemplo, Timochenko o comandantes como Granda o Álape de las FARC pueden participar de política y no lo pueden hacer estos políticos. En fin, la carta está abierta. El presidente Álvaro Uribe Vélez se enfrenta a un panorama inédito en la política nacional. Por primera vez va a ir a un juicio y se trata de un juicio por compra de testigos, ojo. Y fraude procesal. Y fraude procesal. No tiene nada que ver, como decían en algunos programas de radio esta semana, que tenía que ver con creación de grupos paramilitares o con paramilitarismo o con parapolítica. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con esta supuesta compra de testigos en contra del senador Iván Cepeda. Esto va a ser fascinante ver ese juicio porque además van a estar abogados de gran prestigio, el doctor Jaime Granados en representación de Álvaro Uribe, pero estará Eduardo Montealegre de parte de las víctimas y exfiscal, ¿no? Vamos, el exfiscal. Vamos a ver argumentaciones muy interesantes, tal cual hemos visto, por ejemplo, en el juicio de Santiago Uribe también. Así es. Santiago, muchas gracias por el apoyo desde Bogotá. Pues se podrán enterar de todo este caso en las páginas de Política y Nación del periódico El Colombiano, cuyo editor es Santiago Ángel. Santi, muchas gracias. No, Daniel, a ustedes, ahí estamos con todos los detalles y las primicias y la complejidad de este caso que hasta ahora comienza, porque el próximo año va a ser muy interesante en ese panorama judicial y político. Así es. Así que este fue nuestro primer tema en Mesa Central. ¿Qué fue eso? Esas son las cosas que pasan aquí en Mesa Central, mejor dicho, la espontaneidad es así del periodismo. Oíste, bueno, segundo tema en Mesa Central. Qué enredo tan bravo, el túnel del Toyo. Bueno, el túnel del Toyo, para los que nos ven más allá de la nación paisa, es un túnel, el túnel más largo de Latinoamérica, 9 kilómetros, un poquito más. 9.7. Aquí está el secretario de Infraestructura de la redacción del Colombiano. Y entonces, editor de Metro, pero sabe mucho de infraestructura. ¿Dónde queda? Queda yendo para el Urabá, que es una de las vías más importantes porque conecta al suroccidente del país con el océano Atlántico, ¿no? Y va a permitir que el Urabá, que hubo un tiempo que uno se demoraba 10 horas para ir al Urabá, quede a 3 horitas, 4 horitas de Medellín, quizá 3, ¿no? Y sabemos que se ha dicho que el gobierno nacional no quiere dar la plata para terminar esa obra. El túnel existe, pero no existen las vías, o no están terminadas las vías que conectan con el túnel. El gobernador Andrés Julián Rendón salió con una idea que lo catapultó de hacer una vaca
mucha gente ha participado en esa vaca para construir esas vías, pero esta semana se dijo que la presidencia de la República sí iba a dar 650.000 millones de pesos para terminar esas obras, pero después el mismo gobernador Andrés Julián Rendón dijo, no, aquí no ha llegado nada. ¿Cuál es el enredo, Juan Diego? El enredo es por las platas. Hay que contar primero que el túnel del Toyo no es una vía 4G. O sea, las vías 4G se estructuraron para hacer conexiones nacionales que pasaban por Antioquia. Entonces, primero las autopistas se llamaban autopistas de la montaña y se establecieron 3 grandes corredores que iba a hacer ISA en el gobierno de Álvaro Uribe, pero resulta que el gobierno de Juan Manuel Santos dividió esos 3 grandes tramos en 9 concesiones viales. Las concesiones se delimitaron donde existiera cierre financiero para que el privado pudiera poner la plata y recuperar la inversión con la explotación de un peaje. Básicamente así funcionan. Pero resulta que había un tramo en el corredor a Urabá que existe la concesión Mar 1 y la concesión Mar 2. El empalme de las 2 concesiones es el túnel del Toyo, pero era una obra demasiado costosa que ningún privado la iba a asumir porque no daba el cierre financiero y también tenía unos riesgos, una matriz de riesgos grandes por todas las fallas y las dificultades geológicas que hay en la zona. Entonces, ¿qué se decidió? Que se fuera obra pública dividida en 2 tramos, uno a cargo del gobierno nacional y otro a cargo de la región, que financió la gobernación y por primera vez la alcaldía de Medellín, sin estar en su jurisdicción, puso plata para eso fue en la gobernación de Luis Pérez y en la alcaldía de Federico Gutiérrez. Digamos que fue antes que se definió eso, 2014-2015, y empieza ya después de que se firma. Ahí es muy importante los tiempos porque la gobernación o la región más bien empieza a construir la parte que le toca en 2015. La nación quedó a cargo del tramo entre Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas. Son 19 kilómetros, que es la vía de acceso, es una vía nueva, es la vía de acceso en el empalme del tramo Mar 1 con la puerta del túnel del Toyo. Ese tramo quedó a cargo del Invías. Y la gobernación entonces empezó a construir el túnel del Toyo propiamente, que son 9.7 kilómetros, invirtió 3.5 billones junto con la alcaldía y ese tramo empezó a construirse en 2015 y va a terminar en agosto de este año. Ahí hay muy importantes los tiempos porque la nación apenas empezó a construir su tramo en 2020. En 2020 el gobierno de Iván Duque apropió los recursos, 1.4 billones de un COMPES, es importante ese valor, más adelante lo decimos por qué, y apenas empezaron las obras en 2021. Entonces hay un desfase de 5 años, la obra se presupuestó como el valor de 1.4 billones en 2015 y con los valores después. Eso iba a decir, en 2020, después de la pandemia, los valores de todas las materias primas se dispararon, ¿o no, Olguita? El acero, por ejemplo. No había acero, pero todos los materiales de construcción se pusieron muchísimo más caros, entonces esa obra tuvo que haber aumentado muchísimo el valor. Ocurrió pandemia, la guerra de Ucrania que también encareció todo, unas inflaciones históricas, y entonces lo que para la nación valía 1.4, ahora vale 650.000 millones más. O sea, 2.50 millones de entonces millones. La confusión es del origen de las platas, es decir, el gobierno Petro dice, yo estoy poniendo los recursos que vienen de vigencias futuras de ese inicial 1.4 billones, que se definió por vigencias futuras desde el gobierno de Iván Duque. Entonces tenían que entregar este año 330.000 millones y en 2025 328.000 millones y se completa esa parte de los 1.4 billones que se comprometió el gobierno nacional a través de un COMPES de 2020, pero los mayores valores van en 650.000 millones, que ahí está el origen del problema. Es decir, el gobierno Petro dice, vamos a poner la plata, pero los 1.4, faltan otros 650.000 millones para terminar ese tramo y poner a operar todo el corredor. El corredor en este momento es un túnel desconectado. La gobernación va a terminar en agosto. El tramo que le tocó, que está desconectado, no tiene una vía de ingreso desde Santa Fe de Antioquia. Entonces, por eso se ha dicho que si no se pone la plata, va a ser el elefante más grande de América Latina. ¿Qué falta ahí? Entonces, el gobierno nacional, cuando ponga la plata que falte, hay que contar 2 años, más o menos se demoran las obras faltantes 2 años. Es decir, que si se ponen este año, el túnel lo vamos a poder estrenar en 2026, a pesar de que la gobernación entregue el tramo en 2024. Ahí hay un desfase de 2 años por los tiempos y la demora que tuvieron los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Iván Duque para iniciar la parte que le tocaba a la nación. Claro, el asunto aquí entonces es que el presidente Gustavo Petro ha sacado esa frasecita de nadie habla de los sobrecostos como si los sobrecostos fueran, obviamente lo desliza así, como si los sobrecostos fueran un resultado de algún proceso corrupto y no dice que es que la valoración de ese tramo
es muy añosa, o sea, tiene, si eso fue en 2015, 10 años, estamos en 2024. 9 años. Exacto. Es natural que haya un sobrecosto, y más después de esa subida de los suministros y de las materias primas como el acero y el cemento. Y ¿no? hay un problema de suelos ahí también, en la matriz de riesgos hay unas fallas geológicas que obviamente estaban amparadas en esa gran matriz que se hace para cualquier obra y que han dificultado las labores de construcción en el tramo a cargo del Invías. Además de del mayor valor, porque no se puede llamar sobrecosto, sino que se hizo con presupuestos de 2015, es que también hay unas dificultades geológicas que han aparecido en esa construcción de ese tramo. Obviamente es que estas montañas son muy inestables, pero una pregunta ahí, Juan Di. Entonces, lo que se anunció, nosotros hicimos como una noticia de doble vía esta semana. Primero dijimos que llegaba la plata y después que no. A ver, ¿va a llegar la plata o no va a llegar la plata? ¿Cuál es el asunto? Entonces, la otra confusión inicial surgió con la liquidación del presupuesto a principio de año, con la apropiación de vigencias futuras, que se aterrizara el presupuesto para poder apropiar cada uno de los proyectos, y ahí se puso en duda el aporte o los giros de las vigencias futuras, de ese 1.4 billones que debe culminar. Ya estaba comprometida. La que ya estaba comprometida a través de vigencias futuras. El gobierno nacional ha dicho, vamos a dar la plata que falta, o sea, a llegar a 1.4. De los otros 650 mil millones no se sabe qué va a pasar. El gobernador dijo que están buscando alternativas. Esta semana ocurrió una noticia que es muy preocupante porque esa concesión ese tramo de obra pública se le había puesto un peaje autorizado por el Ministerio de Transporte y ahora dice que el peaje está en riesgo y el peaje garantiza $500 millones del tramo de la gobernación para operación y mantenimiento. Es decir, si se quita el peaje y con la falta de los 650 mil millones van a quedar desfinanciados los dos tramos, algo muy delicado y muy preocupante porque hay una noticia que va a ocurrir a comienzos del próximo año, es la operación de Puerto Antioquia. Claro. Todo este corredor tiene una finalidad y es llegar al puerto y que todo el centro del país quede a 330 kilómetros menos de un puerto en el Caribe que va a ser Puerto Antioquia. Y entonces no vamos a tener lista la conexión vial y el puerto va a arrancar en febrero o marzo. Oíste, y vos estuviste allá esta semana, ¿no? Impresionante las obras, sí. No. Estuvimos allá, la obra va en un 60%. Está planificada para el primer trimestre del próximo año, son inversiones de $700 millones. ¿Esas inversiones de la gobernación? No, eso es una concesión. Eso es una concesión. Hay más de 10 socios y el proyecto es muy importante para organizar todo el tráfico de barcos en el Golfo de Urabá, porque lo que ocurre en este momento es que todas las exportadoras de plátano y banano utilizan el río León con barcos pequeños y en alta mar cuadran los barcos grandes. Tan bonitas que son esas imágenes cuando uno ve saliendo los bananos ahí por el río León. Yo creo que hay que poner un poquito en contexto también que esta es una pelea que viene dando el presidente Gustavo Petro en que quiere decidir cómo va a asignar el presupuesto de la nación. Él dice que hay unas deudas históricas que bien son ciertas, con ciertas regiones del país que han sido abandonadas y considera que entregar tantos recursos a un departamento como Antioquia pues va en demérito de conseguir esos recursos para zonas como el Cauca, como la Guajira, como el Pacífico. Y yo creo que aquí es bueno insistirle al mandatario en el mensaje de que estas no son vías para los antioqueños, sino para toda la productividad nacional. Claro, pero además, cuando uno mira el récord de inversiones del gobierno nacional en Antioquia, hay que decir que no es tan alta. Que Antioquia, mucho de lo que ha hecho, se ha hecho con plata del mismo departamento, de la alcaldía. Y por ejemplo, tenemos un atraso horrible, Dani. Por supuesto. Yo estuve a comienzos de este año, yo no conocía la zona de Boyacá. Las vías son impresionantes. Hermosas, sí. En Antioquia no tenemos vías. En el eje cafetero, por ejemplo, yo que, saben que soy egresado de la Universidad del Quindío, pues hombre, yo me movía por todo el eje cafetero porque por muchas cosas. Y esas vías son muy buenas. ¿Y desde cuándo existen esas vías? Esas son las vías 2G, ¿no? Una cosa así. Y eso existe desde el año 2000. ¿no? Allá iba, que hay un dato del gobierno nacional a propósito de lo que dice Olguita, de que del paquete 4G, el 30 billones son para Antioquia. Entonces se ve obviamente a la luz de ese dato injusto de que toda la inversión, el 60% de la inversión en 4G sea en Antioquia. Pero si uno revisa el contexto, las vías 1G, que son generaciones de concesiones, 1G, 2G y 3G no pasaron por Antioquia. Priorizaron los tramos en el norte del país, en el centro y en el suroccidente. Entonces las primeras vías que se hicieron fueron en suelo plano porque eran más baratas. Y el paquete grueso, como se dice, los mangos bajitos fueron para las concesiones 1G, 2G y 3G. Y se dejó el paquete grande
de las 4G en Antioquia, que por donde debían pasar las vías para poder completar los corredores. Necesitamos que hagan pues esas vías a ver si conocemos el mar. Este fue el segundo tema de Mesa Central. Uno de los temas que más ha movido el presidente Gustavo Petro es eso de que no quieren explorar gas ni petróleo en el país, y digamos muy al principio de su gobierno, dijo: queremos traer gas de Venezuela. Más de uno puso el grito en el cielo, pues porque se dijo, no, el gas de Venezuela nos va a salir más caro. El presidente tiene una doble moral porque dice, no explotemos acá, pero entonces explotemos en otros países o aprovechemos la explotación y la exploración en otros países. Y lo otro es que se dice que el gas venezolano es muy pesado. De fondo, lo que se analiza es, se le está haciendo un favor al gobierno o a lo que llaman la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, hay que decir y empezar por acá: el gobierno colombiano o el Estado colombiano tiene un acuerdo con el gobierno venezolano desde 2007. Eso es un acuerdo entre Ecopetrol y PDVSA para hacer negociaciones de gas. Eso no se ha podido hacer. Hay un tubo que se puede usar para eso, pero esta semana fue noticia y aquí sacamos una historia muy completa en El Colombiano. Olga, contanos, a ver, ¿se puede o no se puede? En este momento no se puede. Hay varias cosas que lo impiden. La primera es que ese tubo lleva ya muchos años sin operación. Hay que hacerle mantenimiento, ni siquiera sabemos si todo el tubo existe en este momento. Ese tubo es de PDVSA, no es de Colombia. Y Ecopetrol está en negociaciones con PDVSA pues para reactivarlo. No sabemos si PDVSA tiene la plata para hacerle el mantenimiento a ese gasoducto. Esta semana están en Cartagena todos los del sector de gas, y Luz Estela Murgas, que es la presidenta del gremio, decía que puede tardarse hasta 2 años hacer el mantenimiento si la plata existiera ya. Por otro lado, que esto es más grave, es que PDVSA está en la lista Clinton, que eso lo maneja la OFAC en Estados Unidos, por las sanciones que Estados Unidos impuso contra la dictadura de Nicolás Maduro. Y porque siempre se ha dicho que la dictadura de Nicolás Maduro y antes Hugo Chávez pues usaron PDVSA para financiarse, y después que hubo lavado de activos, en fin. Entonces, mientras PDVSA se mantenga en esa lista Clinton, Ecopetrol no puede negociar con ellos. Y ahí está muy pendiente todo lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento, con la oposición de cara a las elecciones, porque con la sanción que le impusieron a María Corina Machado para participar en las elecciones, es muy probable que Estados Unidos endurezca sus sanciones. Entonces, si eso se da, si se mantiene en la lista Clinton, pues no nos pueden vender gas. Pero lo que sí es muy grave es que el gas lo necesitamos. Mira, en este momento Colombia está exportando mucho gas, pero ese gas solamente va para las térmicas. Según cuentan los expertos, a partir de finales del próximo año o en 2026, ya nuestra matriz de gas no nos va a garantizar atender la demanda de los hogares y las industrias. En ese caso tendríamos que exportar también para nosotros. Hoy, en el fenómeno del Niño, que las térmicas están a tope, el gas que importamos prácticamente todo el gas que podemos importar. Necesitamos otras fuentes y necesitamos otros gasoductos por los cuales entren. Entonces, estamos en una situación muy compleja, no solo con que no tenemos la garantía del suministro venezolano, que además es poco confiable porque dependerá de esas relaciones que se mantengan entre Colombia y Venezuela, y no sabemos en próximos años quién vaya a ser el gobierno de Colombia y cómo se mantengan esas relaciones. Bien es sabido que son muy inestables. Entonces necesitamos suministro confiable que hoy no tenemos garantizado para la época en la que vamos a necesitar más gas. Y eso políticamente también se ve como un empeño del presidente Gustavo Petro por mantener unas transacciones con el presidente Nicolás Maduro, al que ha visitado 6 veces ya. Se mantiene allá, eso mejor dicho, qué veraneadero tan bravo. Cambiaron Mesa de Yeguas por Caracas, el presidente de turno. El caso es que además el gobierno de Gustavo Petro ha sido como un poco tibio con lo que le ha pasado a María Corina Machado, a quien alevosamente
quitaron de la contienda política. Dijo ahora que fue que se reunió con la oposición y todos los opositores dicen, ¿pero con quién? Porque no se vio, saben con quién. Solo se le vio con Nicolás Maduro. Una pregunta frente a ese límite de 2026. ¿Qué puede pasar entonces teniendo que importar el gas con las tarifas? ¿Se van a disparar entonces si pierde la autosuficiencia que tiene Colombia? Claro, porque la importación pues tiene costos. A nosotros nos venden a precio internacional, que Ecopetrol igual nos vende a precio internacional, pero hay que traerlo. Entonces hay que pagar el transporte y además pues los aranceles de importación. Eso hace más costoso, pero además nos hace muy débiles. No tener autonomía y autosuficiencia energética es muy grave para el país. Porque eso quiere decir que en cualquier momento cualquier país con mayor necesidad va a decir no le puedo exportar, no le puedo mandar el gas porque lo necesito. Que es un poco, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en Ecuador con la energía. Eso iba a decir yo, nosotros les mandamos energía y nos a ellos. estamos quedando sin energía, entonces le vamos a dejar de mandar. Entonces es muy grave sabiendo que tenemos el recurso aquí. Pero Colombia es muy rico en gas. Pero se frenaron las exploraciones, pues a propósito de toda esa contingencia. Claro, falta mucho gas por explorar, pero la directriz del gobierno es no vamos a hacerlo, aportándole un poco al mundo en el cambio climático. Una cosa rara porque lo seguimos necesitando. Nos vamos a morir de hambre teniendo la nevera llena. Exactamente, más o menos, y obviamente el presidente Gustavo Petro se ha convertido o quiere convertirse, y aquí por medio de los canales de comunicación de la presidencia lo ha mostrado cómo ha ido creciendo su imagen de líder ambiental en el mundo, va a la ONU y se refiere a eso, a esos temas que son muy importantes, obviamente, pero sí hay una doble moral en eso. Yo no exploro acá, yo no exploto acá, pero busco que otros países lo hagan y yo que compro. Sin combustible no podemos vivir. Y pues es una decisión muy equivocada teniendo todo el recurso aquí. Así es. Ese fue nuestro último tema en Mesa Central. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que lean el periódico El Colombiano en la web, que nos lean también en la edición impresa. Y recuerden, esto es El Colombiano Videos. Búsquenos aquí en YouTube. Active la campanita, suscríbase, también vaya al Instagram, al Twitter, aparecemos como periódico El Colombiano, síganos y manténgase bien informado. Olga, Juan Diego, muchas gracias por estar aquí en este video podcast. Muchas gracias al equipo de video por esta producción.